Israel no tienen líneas rojas, nada. Matan familias, matan niños, niñas. Es terrible. Y creo nunca estas son imágenes va a salir en los medios españoles o occidental. Borrell dijo que Rusia comete crímenes de guerra en Ucrania, pero cuando le preguntan si Israel comete crímenes de guerra en Gaza, dice que no es abogado. Yo tampoco soy abogado, así que no puedo decir que Josep Borrell es un pedazo de mierda. Como no soy abogado, no puedo decir tampoco que la hipocresía de la diplomacia europea apesta. Ni puedo decir que aquello del jardín europeo, además de supremacista y racista, es propio de un indigente mental. No soy abogado, así que no puedo decir que Borrell es cómplice de los bombardeos de Israel contra hospitales, ni tampoco puedo decir que lo del PSOE con Palestina, con la OTAN, con el Sáhara Occidental y con la política exterior en general es repugnante. Qué pena no ser abogado. Bueno, ya que acabé la carrera de Derecho y con algunas matrículas y sobresalientes además, igual un día me vuelvo a colegiar, aunque sea como no ejerciente, para poder decirle a Borrell todas estas cosas como abogado con carné de colegiado. Hoy en La Base hablamos de cómo la democracia israelí bombardea hospitales en busca de terroristas. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Pues no, hoy con Ina Afinogénova no, porque está volando, ya esperemos que aterrizando en Madrid, después de estar en una cobertura con Daniel Toñetti de las elecciones argentinas. Hoy contamos con Sara Serrano. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué nos tienes preparado? ¿Qué tal, Pablo? Pues vamos a analizar todas las incongruencias del argumentario israelí en relación al asedio contra el hospital de Al-Shifa. Manu Levín, supongo que los periodistas habrán hecho un encomiable trabajo de control al poder y de, digamos, desvelar las mentiras de los discursos de los actores en conflicto cuando niegan que bombardean hospitales, ¿no? Bueno, hay uno que sí lo ha hecho, vamos a verlo, y no es cualquiera, pero también vamos a ver, bueno, cuál sigue siendo el clima en los medios de comunicación, sobre todo en Europa. Y hoy vamos a conectar con nuestro corresponsal en Oriente Próximo, en concreto en el Líbano, muy cerca de Palestina, con Alex Zapico, para que nos ponga al día de la situación. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. El 27 de octubre, al comienzo de la ofensiva contra el hospital de Al-Shifa, las Fuerzas Armadas israelíes difundieron un vídeo en el que se mostraba una simulación de la parte subterránea del hospital. En ella se ve cómo una escalera de mano conduce a un entramado de túneles fortificados bien iluminados que conectan una serie de dependencias que serían el centro de operaciones de Hamás. Un salón de actos con sillas desplegadas frente a un atril, un arsenal con munición, misiles y ametralladoras exhibidas en la pared, un almacén con bidones de combustible y una sala de reuniones con ordenadores portátiles decorado con una alfombra persa. Todo ello aderezado con banderas de Hamás y soldados bien equipados patrullando los túneles y vigilando las diferentes estancias. Lo mejor es lo de la alfombra persa. Estoy convencido que más temprano que tarde OK Diario hará un vídeo similar de mi casa en cuyos sótanos ETA sigue actuando, operando y organizando su estrategia. En fin, este vídeo formaba parte de la estrategia de Israel de presentar el hospital de Al-Shifa como el centro de operaciones de Hamás, con un vídeo y todo. Sí, así es. Según la inteligencia israelí, Hamás estaría utilizando a los pacientes de los hospitales gazatíes, y en concreto a los del hospital de Al-Shifa, como escudos humanos. Y esto justificaría la ofensiva contra el hospital. El pasado 3 de noviembre, Israel atacó un convoy de ambulancias a las puertas del hospital, argumentando que estaban siendo utilizadas por una célula terrorista de Hamás. Murieron 15 personas y más de 60 resultaron heridas. El 6 de noviembre, las fuerzas israelíes destruyeron los paneles solares situados en la cubierta del hospital, dejando las instalaciones sanitarias completamente dependientes de generadores con suministros de combustible cada vez más escasos. Y el 15 de noviembre, las tropas israelíes asaltaron el hospital para buscar las pruebas que confirmasen que el complejo hospitalario escondía en realidad el principal centro de mando de Hamás, desde donde se planificaban y organizaban sus ataques contra Israel. Las fuerzas de defensa de Israel están llevando a cabo una operación precisa y selectiva contra Hamás en un área específica del hospital Al-Shifa. Esto es lo que anunciaron las autoridades israelíes a través de sus redes sociales. Una operación precisa y selectiva. ¿Y qué encontraron tras las incursiones en el hospital, Sara?
Pues poca cosa, minucias. Hasta ahora han mostrado un puñado de armas, la mayoría rifles de asalto, equipamiento militar y algún chaleco con la insignia de Hamás, que supuestamente habrían encontrado en el centro de resonancias magnéticas del hospital. Unos poquitos fusiles oxidados y aún así en estos exiguos hallazgos hay unas cuantas incongruencias. Según apunta un análisis de la BBC, no ponemos el vídeo completo porque es un poco largo, pero os recomiendo que lo busquéis en las redes sociales. El vídeo que muestra un portavoz del ejército de Israel descubriendo una bolsa con una pistola en la sala de resonancias magnéticas resulta que fue grabado horas antes de la llegada de los periodistas a los que supuestamente se les estaba mostrando esas pruebas. En otro fragmento del vídeo, el número de armas que había en esa bolsa, como por arte de magia, se había duplicado. Además, el ejército de Israel aseguró que el vídeo que mostraba las armas encontradas en el hospital no había sido editado, sino que había sido grabado en una sola toma, pero, sin embargo, la BBC demostró que sí había sido manipulado. La BBC, un canal poco sospechoso de tener simpatías por Hamás y que además, como hemos analizado aquí en la base, ha hecho numerosas coberturas favorables a Israel, razón por la cual ha sido muy criticado. Pues ahora concluye que Israel no solo no ha aportado pruebas de que el hospital estuviera funcionando como un cuartel general de Hamás, sino que podría haberlas falseado. Exactamente. Otro de los hallazgos del ejército de Israel en su incursión en el hospital de Al-Shifa ha sido la boca de entrada de un túnel. Sin embargo, las imágenes difundidas por las Fuerzas Armadas de lo que parece la entrada de un pozo cubierta de escombros dista también bastante de la simulación del complejo entramado de túneles fortificados donde Hamás supuestamente albergaba oficinas, salas de mando y arsenales que habían mostrado semanas atrás. Por último, las Fuerzas Armadas israelíes han acusado a Hamás de utilizar el hospital para esconder y asesinar rehenes. El portavoz militar israelí, Daniel Hagari, ha asegurado que Noa Marciano, una soldado israelí de 19 años tomada como rehén por Hamás el pasado 7 de octubre, fue asesinada en las dependencias del hospital. Desde el centro sanitario niegan categóricamente esto y aseguran que el hospital solo proporcionó asistencia sanitaria a los rehenes heridos. Un puñado de pistolas, pozos anegados de escombros y asistencia médica a rehenes son las únicas pruebas que ha presentado Israel para sostener que el hospital albergaba el centro de mando de Hamás. Muchos medios hablan ya del fracaso de la inteligencia israelí ante el ridículo mayúsculo que han hecho en el hospital Al-Shifa. Bueno, creo que en este caso hablar de fracaso es incluso demasiado benevolente con las Fuerzas Armadas israelíes, porque tal y como señala The Guardian, Israel conocía perfectamente las instalaciones del hospital, ya que un arquitecto israelí fue precisamente el encargado de construir los sótanos del hospital la última vez que Israel ocupó Gaza en 2005. Es decir, que más que un fallo de la inteligencia israelí, se trataría de un plan de destrucción del hospital minuciosamente planificado al que, al final se le han visto las costuras. Lo que, sin embargo, sí significó la ofensiva contra el hospital de Al-Shifa, que alberga más de 600 pacientes, fue una catástrofe humanitaria. Pues sí, cuando se produjo la incursión de las Fuerzas Armadas israelíes en el hospital, había todavía 5.000 refugiados, 500 integrantes del personal médico y unos 650 pacientes, entre ellos una treintena de bebés prematuros. Los cortes de electricidad y la falta de combustible, consecuencia del asedio israelí, provocaron la muerte de al menos 6 bebés prematuros, 6 pacientes de diálisis y otras 22 personas que se encontraban en la unidad de cuidados intensivos. Además, según ha informado el director del centro, los aledaños del hospital se habían convertido en una fosa común en las últimas semanas y se han enterrado más de 170 cuerpos en el patio del hospital. El ataque al hospital Al-Shifa en Gaza supone una clarísima violación de la Convención de Ginebra que prohíbe expresamente las operaciones militares contra hospitales o instalaciones sanitarias. Concretamente del artículo 19 de la Cuarta Convención de Ginebra, relativa a la protección de la población civil en tiempos de guerra, que establece que la protección de hospitales solo tiene una excepción: que sean utilizados para cometer, fuera de sus deberes humanitarios, acciones perjudiciales para el enemigo. A continuación, se especifica en el convenio, leo textualmente, que no se consideran actos perjudiciales para el enemigo el hecho de que miembros de las Fuerzas Armadas enfermos o heridos sean atendidos en estos hospitales o la presencia de armas pequeñas y municiones tomadas de dichos combatientes y que aún no hayan sido entregadas al servicio adecuado. Es decir, la Convención de Ginebra señala precisamente que los supuestos que Israel está esgrimiendo para asediar este hospital no son válidos. Haber encontrado armas de mano, armas pequeñas en las dependencias del hospital y que los rehenes fueran atendidos en esas instalaciones sanitarias. Recordemos que Israel ratificó la Convención de Ginebra en 1951, así que estamos hablando de un plan de limpieza étnica con crímenes de guerra que incluyen la destrucción de hospitales. Sin embargo, nada de esto hubiera sido posible sin la complicidad internacional.
Así es, desde un primer momento Washington salió a defender el argumentario de Israel, que los hospitales escondían centros de operaciones de Hamás. John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, fue meridianamente claro al respecto. Puedo confirmar que Hamás y la Yihad Islámica Palestina utilizaron algunos hospitales en la Franja de Gaza, incluidos Al-Shifa y túneles debajo de ellos, para ocultar y apoyar sus operaciones militares y mantener rehenes. Y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, llegó a firmar una petición a Hamás para que dejara de utilizar los edificios civiles con fines militares y condenó el uso de hospitales como escudos humanos. Bueno, para terminar, quiero que escuchemos un fragmento de una entrevista de Josep Borrell en Al Jazeera. Atentos, porque en apenas un minuto queda patente la hipocresía y la doble moral de la Unión Europea en este. Cometer crímenes de guerra y dice, no soy abogado, ¿considera usted que jamás ha podido cometer crímenes de guerra? Sí, lo considero. Y el periodista le dice, pero oiga, Borrell, me dice usted que jamás se ha cometido crímenes de guerra y cuando le pregunto por Israel dice usted que no es abogado. Y Borrell se descojona. Josep Borrell no es abogado y no puede hablar de que Israel esté cometiendo crímenes de guerra. Sin embargo, no le tiembla la voz al asegurar que jamás sí cometió crímenes de guerra el 7 de octubre. La verdad es que la labor del periodista de Al Jazeera es lo que deberían hacer los periodistas, que no es muy frecuente, desenmascarar, la verdad es que el hombre está flipando, la doble moral de la diplomacia europea respecto a Israel y respecto a Palestina. Yo no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza a Josep Borrell, carné del PSOE, por cierto. Gracias, Sara. A ti. اللي بالحضانه موتوه، الشيخ موتوه، الرجال موتوه، النسوان اللي ببطن الباب، الجنين اللي ببطن امه اخذوه موتونا الجوع. نحن هاي ثاني مره، ثالث مره احنا متنا، الشعب الفلسطيني مات كم مره. Manu Levin, adelante. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Paso número 1. Israel señala un hospital de Gaza como objetivo y alega que esconde a militantes de Hamás, acusación que es replicada automáticamente sin rechistar por todos los grandes medios de comunicación de todo el hemisferio occidental. Paso número 2. El hospital es atacado y decenas de personas, incluidos niños y ancianos, asesinadas. Paso número 3. Israel dice que el ataque al hospital es obra de proyectiles desviados de la propia resistencia palestina. En ocasiones la cosa se queda ahí, en el punto 3, como sucedió con el bombardeo al Hospital Bautista Lali el mes pasado, y queda fijada en los medios de comunicación la versión israelí de que el ataque es obra de los propios palestinos, o en el mejor de los casos queda fijada la idea de que no se puede saber quién ha sido, porque ya sabéis, el oprimido dice que llueve, pero el opresor dice que hace sol. Y por curiosidad, ¿cuáles serían los pasos 4 y 5? El paso número 4 es que se demuestra que el ataque al hospital es responsabilidad del ejército de Israel, y el paso número 5 es que las tropas sionistas entran al hospital y lo toman, pero no encuentran nada de lo que decía su propaganda, ni compleja red de túneles, ni peligrosos terroristas, ni cuartel general de Hamás, ni nada que se le parezca. El ataque al hospital Ali se quedó en el punto 3, como decía, pero en el caso del ataque al hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza, como estaba comentando Sara, se han completado los 5 pasos. ¿Cómo? O sea, que Israel también dijo que los ataques al hospital Al-Shifa, que el propio ejército de Israel y Netanyahu en persona han estado semanas señalando como cuartel general de Hamás, fueron obra de las milicias palestinas que se volvieron otra vez a equivocar lanzando sus propios cohetes. Pues vaya con los combatientes de Gaza, siempre se equivocan lanzando sus cohetes y siempre se equivocan contra sus propios hospitales, ya es casualidad. Ya es casualidad, ¿no? Pues eso dijo Israel una vez más sobre el ataque a este hospital, efectivamente. Pero en este caso ha habido un medio de comunicación occidental que ha hecho su trabajo, ha investigado, ha abierto la ventana a ver si llovía o si hacía sol y ha publicado hace unos días su conclusión, que los ataques al hospital Al-Shifa, que el 10 de noviembre mataron a varias personas, incluidos niños, los perpetró Israel. Y este medio ha sido el New York Times. Repito, el New York Times. Es decir, imaginemos cómo tiene que ser la cosa, ¿no? Y lo que está haciendo Israel en Gaza, para que no sea ya solo Al Jazeera, sino el New York Times, un medio estadounidense de la potencia que sostiene militar, económica y geopolíticamente a Israel, el que decida salir a desmentir rotundamente las mentiras del ejército sionista. Titular de este diario de Manhattan: la evidencia apunta a proyectiles israelíes en los ataques contra el hospital más grande de Gaza. Israel dijo que se trataba de misiles desviados de militantes palestinos, dice el New York Times, pero un análisis de fotografías y vídeos de los ataques del viernes muestra que algunas de las municiones seguramente fueron disparadas por fuerzas israelíes. Bueno, ¿y qué pruebas aporta el New York Times para apoyar esta conclusión?
Pues la noticia incluye varios vídeos, entre ellos uno grabado por un testigo ocular en el que se ve el momento del impacto de uno de los proyectiles. Incluye también una simulación de la trayectoria de las municiones. Incluye también fotografías de los impactos. Otras fotos previas también en las que se ve que muchos civiles se refugiaban en ese hospital. Y también incluye imágenes de cadáveres y destrozos provocados por los ataques. Y os leo algunos fragmentos del texto. Dice The New York Times lo siguiente: minutos después de la 1 de la madrugada del viernes, mientras se libraban combates activos entre las fuerzas israelíes y militantes de Hamas, un proyectil pasó sobre el complejo médico más grande de Gaza y se estrelló en el centro del patio del hospital Al-Shifa, un lugar donde miles de habitantes de Gaza desplazados habían buscado refugio. Fue el primero de al menos 4 ataques con múltiples municiones en diferentes secciones del extenso complejo entre la 1 de la madrugada y las 10 de la mañana del viernes. El director del hospital Al-Shifa, el doctor Mohamed Abu Salmiya, dijo en una entrevista telefónica que 7 personas habían muerto y varias más habían resultado heridas. Horas después de la explosión final, el ejército israelí culpó a militantes palestinos no especificados, diciendo que un proyectil fallido dirigido a las tropas de las fuerzas de defensa de Israel, desplegadas cerca, había alcanzado el hospital. Pero al menos 3 de los proyectiles que lo impactaron parecen haber sido municiones israelíes, según fotografías de fragmentos de armas recopiladas y verificadas por The New York Times y analizadas por expertos. Estos ataques no causaron muchas víctimas, pero Israel está bajo una creciente presión internacional para que evite atacar hospitales. Al-Shifa se ha convertido en un punto de tensión particular. Israel sostiene que tiene pruebas de que el hospital se encuentra encima de un centro de mando subterráneo de Hamas y ha estado advirtiendo a quienes aún están dentro que evacúen, incluso cuando sus tropas han estado trabajando activamente para rodear las instalaciones. Los funcionarios del hospital niegan que Hamas opere allí y han dicho que los pacientes están muriendo por falta de alimentos, combustible y otros suministros. La afirmación de Israel de que Al-Shifa en realidad fue alcanzado por un proyectil palestino resuena a esas versiones y contraversiones similares y no resueltas tras las municiones que impactaron en el patio de otro hospital de Gaza, Al-Ali, hace casi un mes. La evidencia revisada por The Times en Al-Shifa apunta más directamente a ataques de Israel, aunque no está claro si son intencionados o accidentales. Pues la verdad es que muy claro, el New York Times desmintiendo la versión israelí. Eso sí, no está claro si los ataques son intencionados o accidentales. Sara, ¿cuántos hospitales de Gaza habían sido atacados ya, por curiosidad? Pues según la Organización Mundial de la Salud, Israel ya ha lanzado 250 ataques contra hospitales, clínicas, centros de salud o ambulancias, tanto en Gaza como en Cisjordania, desde el 7 de octubre. Vaya, pero no está claro si esos 250 ataques han sido intencionados o si se trata de 250 accidentes, ¿verdad? Recordemos que hablamos de un ejército que cuenta con armas y municiones de alta precisión y con toda la tecnología militar del mundo. Nada. No está claro, como los 48 accidentes que han acabado en el asesinato de 48 periodistas, que tampoco está claro lo que ha pasado. ¿Y dice algo esta investigación sobre cuáles pudieron ser los objetivos de esos proyectiles israelíes? Dice el New York Times sobre ese punto: los ataques analizados por The Times no parecían tener como objetivo la infraestructura subterránea. 2 de los ataques más graves afectaron a los pisos superiores de la sala de maternidad. Ajá, así que buscaban túneles subterráneos, pero dirigían los cañones a los pisos superiores de la sala de maternidad. ¿Qué túneles más raros construyen estos palestinos? Y el ejército de Israel ha dicho, por cierto, algo sobre las pruebas presentadas por esta investigación. Las FDI, dice New York Times, se negaron a comentar la evidencia presentada por The Times. Dijeron que las fuerzas israelíes habían estado involucradas en una intensa batalla contra Hamas y que debido a la actividad militar específica actualmente en curso, no podemos abordar o confirmar consultas específicas. Pues saquen ustedes sus propias conclusiones. En fin, imagino que ahora que incluso un diario más yanqui que el tío Sam, como es The New York Times, ha desmentido de esa manera la propaganda israelí, imagino yo que otras empresas de comunicación, por ejemplo aquí en España, al menos habrán matizado sus líneas editoriales, ¿no? María Jamardo en 4. ¡Jamardo! Y entonces hablamos de proporcionalidad. No a niños, ni hospitales, proporcionalidad. Ni no han bombardeado ni un hospital. ¿Y campos ni de refugiados? Un hospital tampoco. ¿No? No. Si lo reconoció el otro día Israel. ¿Quién lo reconoció? Si lo reconoció, ¿Quién lo reconoció Israel. Están absolutamente en todos los lados. Pues tampoco sorprenden estas palabras por parte de esta delincuente con carné de periodista. Es la misma persona que decía sobre los bombardeos contra Guernica por parte de aviones de Hitler y Mussolini que ni se bombardeaban, ni los que bombardeaban eran tan malos, ni los bombardeados eran tan buenos. Ni un hospital ha bombardeado Israel, dice ahora.
No son periodistas, son mercenarios dispuestos a defender ataques terroristas a hospitales, a campos de refugiados y el asesinato de niños si es necesario. Esa gentuza que sale en la televisión son cómplices del terrorismo y de un genocidio. Tremendo lo de esta señora María Jamardo. Y os quiero contar un par de cosas más, porque esto, creo que lo tenemos claro ya a estas alturas, esto de María Jamardo, no es una excepción. Los poderes mediáticos en Occidente siguen en modo propaganda del genocidio y generando un clima asfixiante contra cualquiera que ose defender a Palestina. Ya vimos el otro día el caso de los medios en Argentina, hemos visto también muchos cortes como el anterior de aquí de España, y vamos a ver un par de ejemplos de otros dos países europeos, Francia y Alemania. Francia y Alemania, recordemos, son dos de los estados en Europa que se han puesto a prohibir y a perseguir policialmente a quienes, por ejemplo, simplemente saquen una bandera palestina en la calle, y han prohibido directamente manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino. Las grandes democracias del jardín europeo, ¿no?, de Borrell. Bueno, pues ese clima macartista también se construye mediáticamente, ¿no? Claro, como hemos aprendido ya aquí todos los días, ¿no? Atención a lo que sucedió la semana pasada en una pausa del programa L'Heure des Pros, la hora de los profesionales, presentado por Pascual Pro en el canal de televisión francés CNews. Está en francés, pero ahora traducimos un poco. Dale, Xavi. Tu pourrais ne pas défendre les Palestiniens à l'antenne, ça serait bien. Pourquoi? Je défends pas les Palestiniens. J'ai défendu les Palestiniens. Non. Et tu dis que tu les comprends. J'ai dit je comprends les Palestiniens. Non, il a pas dit qu'il comprenait, il a expliqué la situation. Israël, les mecs, ils veulent tuer Israël, les Palestiniens. Tu préférais que je dise ça, Pascal? Comment? Tu préférais que je dise ça? Oui. D'accord. Parce que c'est la réalité. Non, mais c'est une révélateur. C'est la réalité. D'accord. Un État qui veut tuer Israël. C'est aberrant de dire ça, Pascal. C'est aberrant de dire ça, franchement. Parle de sport. Mais vous savez qu'on n'est pas d'accord, on va pas. Voilà. Allez. Et vous êtes bon quand même. Félix, mais vous êtes juif. Si pudieras no defender a los palestinos en antena, estaría bien. Esto es lo que le dice el presentador Pascal Prot a los invitados. ¿Y por qué? Yo he defendido a los palestinos, replica el invitado. Bueno, has dicho que les entiende, responde el presentador y añade, los palestinos quieren acabar con Israel. Hay un Estado que quiere matar a Israel. Esa es la realidad. ¿Preferirías que dijera eso, Pascal?, dice el invitado visiblemente molesto. Sí. Eso es lo que tienes que decir porque esa es la verdad, remata el presentador. Estaría bien, por favor, que no defiendas a los palestinos en antena. Tremendo momento que quedó registrado y que se hizo viral en redes y que habla claramente de un hostigamiento contra quien no ya defienda abiertamente la causa palestina, sino simplemente se atreva a decir que entiende a los palestinos, lo cual es un detalle muy revelador porque justamente de eso se trata todo esto, ¿no? De que no se entienda lo que pasa y lo que está haciendo Israel en Palestina, no ahora, sino desde hace décadas. Tiempo para los profesionales, se llama el programa, para los propagandistas profesionales. Podrían añadir en el nombre. Y vamos con el otro ejemplo del que os quería hablar. Vais a ver que este lo tiene todo, además. La protagonista, Greta Thunberg, la conocida activista climática. Resulta que Greta Thunberg se ha significado en las últimas semanas por su defensa del pueblo palestino y su denuncia de los crímenes de guerra de Israel en Gaza, y la prensa sionista, pues claro, no se lo perdona. Greta ha dejado oficialmente de ser una ecoterrorista, el neologismo que han inventado para criminalizar la lucha ecologista, lo hemos comentado aquí alguna vez, y ahora ha pasado a ser simplemente una terrorista a secas. El Imparcial de México. Israel llama a Greta Thunberg terrorista y a quien se identifique con ella por apoyar a Palestina. TN de Argentina. Israel canceló a la activista Greta Thunberg por su apoyo a Gaza. Ya no es una inspiración para los jóvenes. Y cuenta esta noticia que la han sacado de los libros de texto en Israel por defender a Palestina. Y como os podréis imaginar, los propagandistas digitales del sionismo pues, han llenado las redes de memes y de viñetas criminalizando a esta activista. ¿Cómo te atreves? ¿Usando bolsas de plástico? Hay que salvar el planeta, le dice una caricatura de Greta que lleva una bandera palestina a un terrorista que lleva una bolsa que pone bebés israelíes. Greta Thunberg apoya al ISIS. El ISIS está con Greta, yihad por el cambio climático. Bueno, pues así están las cosas con Greta Thunberg y la democrática y pluralista prensa española, por ejemplo, se hace eco. Por ejemplo, ABC. Greta Thunberg divide el movimiento climático con sus proclamas antisemitas. Bueno, ya tardaba en aparecer el comodín antisemita. Sí, ¿verdad? Ya tardaba. Bueno, pues ya estamos todos. Pero vamos a la prensa del otro país del que os quería hablar, como os anticipé antes. Alemania. Atención a esta portada, 14 de noviembre, el martes pasado. Fotografía. Greta Thunberg con un pañuelo palestino. Titular. Persona non greta.
El mascarón de proa del movimiento climático internacional Fridays for Future recibe una dura condena por su postura unilateral pro-palestina sobre el conflicto de Medio Oriente. Desde el punto de vista de German Scientists for Future, Greta Thunberg se ha desacreditado. Sin embargo, ella continúa y critica los ataques de Israel a Gaza en las manifestaciones ecologistas. Esto dice esta portada. Bueno, ¿y qué es este diario Taz que publica esta portada con este juego de palabras persona non greta que deja como aprendices a las y al marca? Imagino que será un periódico de estos de la ultraderecha mediática alemana, ¿no? Pues igual hay que empezar a considerarlo así, como un periódico de derecha, ¿no? Pero no, resulta que Die Tageszeitung, más conocido como Taz, es básicamente el diario de los verdes alemanes. Anda. No es que sea de ellos, de su propiedad, ¿no? Pero es su diario afín. Como diario Red, ¿no? Como diario Red. Digamos que lo que El País o el diario.es, por ejemplo, son al PSOE, pues el Taz en Alemania lo es a los verdes. Una pista más, ¿no?, de lo que representa en realidad esa supuesta izquierda moderna y alternativa y guay en Alemania. Un país en el que también hay un clima de censura total contra cualquier manifestación pro-palestina, que es automáticamente tachada de antisemita. Grandes complejos que quedan en la sociedad alemana respecto al Holocausto, ¿no?, y a la Shoah. Bueno, pues ya veis que la verdesía mediática, podríamos decir, le ha hecho la cruz a Greta Thunberg, a quien, por cierto, también escuchamos recientemente proclamando esto en una manifestación. Anticapitalista, bueno, pues se ha hecho de anticapis Greta Thunberg. Parece que Greta Thunberg... Son los mensajes que le manda Miguel Urbán al Telegram desde hace 2 años. Será Bravo, Miguel, lo conseguiste, qué fichaje. Bueno, Greta Thunberg está teniendo, ya veis, una evolución ideológica interesante, la habitual en realidad en todos los activistas climáticos en el norte de Europa. Ya comparte claramente aquello de que el ecologismo sin lucha de clases es solo jardinería y se define claramente como anticapitalista. Y lo dice en las manifestaciones, ¿no? Y encima se ha atrevido a denunciar el genocidio israelí en Gaza. Y claro, se ve que todo eso para los verdes alemanes pues es demasiado, ¿no? Capitalismo y sionismo. A los referentes políticos de Sumar en Europa les gusta mucho el verde. En concreto, 2 tonalidades, el verde dólar y el verde militar. Gracias, Manu. Media outlets, they helped spreading lies that Israel said, but this was used as justification for the criminal and violent aggression that Israel is committing against Palestinians. Bueno, hoy contamos con Alex Zapico, desde Líbano. Alex, muchísimas gracias por atender una vez más a la base. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Cuéntanos cómo está la situación desde vuestra posición en el Líbano. Pues mira, nosotros estamos en la frontera sur, desde primera hora de la mañana, 8:40 de la mañana, ha habido cruce de cohetes por parte de Hezbollah hacia Israel, de Israel a Hezbollah. Ahora se han intensificado en estas horas de la tarde también y la situación cada vez es más complicada aquí. Hay que decir también que esta mañana varios periodistas de Al-Madayyin, del medio de Al-Madayyin, han sido golpeados con un dron y han fallecido en ese ataque, han sido asesinados en ese ataque. Ya habían sido perseguidos hace un par de días por otro dron también del ejército israelí y en la mañana pues al final han sido atacados y bueno, han matado a los 2 periodistas y al chofer que iba en el coche a apenas 10 kilómetros de donde nos encontramos nosotros. También ha habido otro ataque por parte de otro dron del ejército israelí que ha impactado contra un vehículo con 4 ocupantes que eran gente del lugar que también han fallecido. La tensión va en aumento continuamente en esta frontera y cada vez se oyen más los impactos de un lado y de otro de este Hezbollah a Israel, de Israel a Hezbollah. Y sobre todo mucho miedo también entre la población, que a partir de una hora ya no salen, sobre todo porque los drones ya a partir de las 3, 4 de la tarde empiezan a sobrevolar. Ahora mismo tenemos varios drones que no sé si los podréis escuchar desde el estudio, pero hay varios drones sobrevolando un poco las posiciones de los periodistas. Es otra manera también psicológica de meter el miedo a la prensa para que no cubra el conflicto de este lugar, ¿no? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Estábamos hablando aquí antes en la base sobre el asedio militar de las tropas israelíes al hospital de Al-Shifa y yo quería preguntarte si crees que existen bases para sostener la hipótesis de Israel de que en realidad el hospital se trataba de un centro de operaciones de Hamas.
Bueno, apenas han sacado primero han entrado algunos medios de comunicación empotrados que han decidido ellos quién entraban y quién contaban esa historia y quién mostraban esas imágenes al mundo, por lo cual tenemos muchas dudas de que eso sea tal como nos lo han contado. Aparte de eso, las pruebas que han mostrado no en ningún momento podemos tener claro que eso sea una base para nada de Hamás. Y aparte también algunos diarios también y algunas cabeceras en Israel ya han empezado también a criticar qué ha pasado, ¿no? Es decir, cómo han podido justificar ese ataque sin tener pruebas. Es verdad que han empezado a salir algunas imágenes, pero no se tiene nada claro y tampoco hay observadores internacionales que hayan podido mostrar eso. No puede ser que ya lleven días en el hospital, que han paseado por el hospital, han tomado imágenes, han tomado rehenes, incluso ha habido algunos tiroteos dentro del hospital y todavía nos pueden mostrar al mundo la realidad que ellos han dicho que era lo que justificaba ese ataque. Parece que es lo que ha pasado en todos los hospitales, ¿no? En todas las instalaciones médicas. Primero dicen que es una base de Hamás, luego la atacan y luego, bueno, pues empiezan a tener dudas todo el mundo de que eso sea así. Al día de hoy no hay pruebas de que haya sido una base de Hamás, ni muchísimo menos. Sí, que hayan encontrado algún rifle o algún tipo de munición o incluso algún ordenador, pero es normal también en la situación que está viviendo Gaza ahora mismo, ¿no? ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mencionabas antes en tu primera respuesta las dificultades que hay para informar sobre el terreno. 48 periodistas ya asesinados, un bloqueo informativo en Gaza premeditado claramente, ¿no? por parte del Estado de Israel. Te quería preguntar por eso, por la situación que os estáis encontrando a la hora de intentar hacer vuestro trabajo e informar sobre lo que allí sucede, el trato que se está dando a la prensa. ¿Con qué os estáis encontrando? Bueno, nos estamos encontrando con muchos problemas. Primero, muchos problemas de comunicación. Toda nuestra gente que estaba trabajando en Gaza ya hemos perdido absolutamente la comunicación con ellos. Algunos los han matado o ya realmente no hay manera de comunicarse porque han ido del norte al sur y en esa barrera del sur no tienen medios para poder comunicarse. Fuera de la franja de Gaza, en lo que es donde nosotros estamos cubriendo ahora mismo en el Líbano, cada vez es más difícil. Es más, os decía al principio que esta mañana han matado a 2 compañeros periodistas aquí en esta zona, por lo cual también está amenazándose también aquí la prensa para que no cubra el conflicto desde este lado de la frontera. Es decir, cada día es más difícil tener imágenes reales de lo que está pasando en la franja de Gaza, cada día es más difícil tomar también imágenes de lo que está pasando entre los enfrentamientos de Hezbollah con el ejército israelí o el ejército israelí con Hezbollah, y me consta también por compañeros con los que he hablado en Israel que es más difícil también acceder a las zonas calientes ahora mismo en Israel, en la zona ocupada, para la prensa internacional para poder contar lo que está sucediendo allí. Es decir, el tapón mediático es absoluto, donde nosotros ya no tenemos ojos casi dentro de las zonas de conflicto y no nos está llegando información real, solo aquella información que decide el gobierno de Israel mostrarnos. Es decir, es una táctica muy común el llevar empotrados, pero lo normal en otros conflictos es que los empotrados sean un poco más plurales, es decir, que los medios de comunicación como el nuestro pudieran en un momento dado poder acceder como empotrado a una zona de conflicto. Ahora mismo ellos están decidiendo qué medios de comunicación acceden a la zona de conflicto, por lo cual no tenemos ningún tipo de información real, o al menos que no sea cuestionada por nosotros, ¿no? Pico, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Seguimos hablando mañana. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Llegamos al final del programa. Vamos a dejaros con un tema de la banda Basotti, Nazi Zion Polizei. Hasta mañana.